Mi esposa empezó a hablar dormida y mencionó detalles de mi muerte. La primera noche que la escuché hablar dormida, pensé que era algo normal. Julia solía murmurar en sueños desde que la conocí. Frases sueltas, nombres sin sentido, risas que a veces terminaban en llanto. Pero aquella vez fue distinto. Eran las 3:17 a.m. y yo estaba despierto. Mirando el techo, incapaz de conciliar el sueño, ella, a mi lado, se movió, respiró hondo y dijo con voz baja, temblorosa. No debí dejarlo entrar al auto. Me giré hacia ella. Su rostro estaba en calma, pero sus cejas estaban fruncidas, como si reviviera una pesadilla. «Julia», susurré tocándole el hombro. «Estás soñando». No respondió. Solo volvió a murmurar. La sangre no salía. No salía del todo, me incorporé, helado. «¿Qué dijiste?» «Nada». Silencio. Su respiración volvió a ser lenta, regular, como si nunca hubiera hablado. Pasé el resto de la noche despierto, con la frase repitiéndose en mi cabeza como un eco pegajoso. A la mañana siguiente, cuando se levantó, no dije nada. No quería preocuparla, pero algo en ella parecía distinto, más callada, más distante. Mientras preparaba café, noté que tenía las manos temblorosas. «¿Dormiste bien?», le pregunté. «Sí», respondió sin mirarme. «¿Por qué?» «Nada, te oí hablar en sueños». ¿Ah, sí?» «¿Qué dije?» Titubeé. «No mucho, solo cosas sin sentido», sonrió débilmente. «Ya sabes que siempre lo hago». «Sí, lo sabía, pero esa vez no fue igual. Durante el día intenté olvidarlo, pero esa noche volvió a suceder. Eran casi las 4 cuando me despertó el sonido de su voz. Esta vez, más clara. No debí contestar el teléfono. Abrí los ojos. Julia estaba acostada de lado, los labios moviéndose apenas, como si conversara con alguien invisible. Me acerqué lentamente. «Julia». Su respiración cambió. «Fue culpa mía», dijo. Él no debía ir esa noche. Sentí un escalofrío. «¿De quién hablas?» «De ti». Mi sangre se heló. Me aparté instintivamente. Ella seguía dormida, pero sus palabras eran nítidas, con esa entonación dolorosa de quien confiesa. «Te llamé», dijo. «Te pedí que volvieras. Si no lo hubiera hecho, estarías vivo». No sé cuánto tiempo estuve quieto, escuchándola repetir mi nombre entre sollozos, hasta que, de repente, abrió los ojos. Completamente. «¿Julia?», susurré. Me miró, pero algo en su mirada no estaba bien. Su respiración era irregular, y aunque sus ojos estaban abiertos, no parecía realmente despierta. «No debí hacerlo», murmuró. «Perdóname. Julia, estás soñando». «No». Sus labios temblaban. «No otra vez». De pronto se sentó bruscamente en la cama y gritó: «¡Te vi morir, Andrés!». El sonido fue tan desgarrador que sentí cómo me paralizaba. Ella se quedó mirándome, con los ojos llenos de lágrimas, como si viera a un fantasma. «No puede ser», dijo en voz baja. «No puede ser que sigas aquí». «Julia, estoy aquí contigo», dije acercándome. Ella retrocedió temblando. «Te vi. El auto. El fuego». «Julia, ¿de qué estás hablando?» «Te moriste». La habitación se llenó de un silencio espeso. Solo se oía la lluvia golpeando la ventana. Yo no sabía qué decir, ni siquiera qué sentir. El miedo se mezclaba con algo más profundo, una sospecha que no quería nombrar. Ella se cubrió la cara con las manos. No debí decirlo. No debía... Intenté abrazarla, pero me empujó. «No me toques. Julia, por favor. Si eres tú». Su voz se quebró. «Dime algo que solo tú sabrías». «¿Qué?» Algo real». «Claro», dije buscando entre los recuerdos. «El viaje a Córdoba, cuando se nos pinchó la rueda, y tú me dijiste que no sabías cambiarla». Ella me miró fijamente. «Eso nunca pasó». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué?» «Nunca fuimos a Córdoba, Andrés. Nunca tuvimos coche». El silencio que siguió fue insoportable. Julia se levantó despacio. Caminó hacia la ventana y dijo con un hilo de voz: «No debí llamarte esa noche». Me quedé sentado, sin entender nada. Esa noche. Su tono era el mismo que cuando soñaba, y la forma en que lo decía era como si no hablara conmigo, sino de mí. Cuando volvió a mirarme, había una expresión en su rostro que me heló el alma, una mezcla de miedo y tristeza. «Andrés», susurró, «¿qué fue lo último que recuerdas antes de esta semana?» Abrí la boca, pero no supe qué responder. Mi mente estaba en blanco. Sabía que había trabajado, comido, dormido, vivido con ella, pero ningún recuerdo tenía fecha. Eran imágenes flotando en la nada. «Julia, ¿qué estás diciendo?» Ella se acercó con lágrimas en los ojos. «Te moriste hace 6 meses». Parte 2. Él. Silencio fue tan absoluto que incluso la lluvia afuera pareció detenerse. Julia seguía de pie frente a mí, inmóvil, los ojos brillando con una mezcla de miedo y compasión. Yo trataba de procesar lo que acababa de decir, pero las palabras no encajaban en mi cabeza. «¿Qué dijiste?», pregunté al fin con la garganta seca. «Te moriste, Andrés», repitió, despacio, como si temiera romperme con cada sílaba. «En un accidente, hace 6 meses. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Me reí, una risa corta, nerviosa.
Eso no tiene sentido. Estoy aquí. Estoy vivo, lo sé. Su voz se quebró. Pero no eres el mismo. Di un paso hacia ella. Julia, mírame. Estoy respirando. Estoy hablando contigo. ¿Por qué dirías algo así? Ella dio un paso atrás, apretando las manos contra su pecho. Porque lo vi. Vi cómo sacaban tu cuerpo del coche. Vi el fuego, los cristales. Todavía sueño con eso cada noche. Entonces estás confundida, dije. ¿Soñaste? ¿Estás mezclando recuerdos? Negó lentamente. No, Andrés. Yo estuve ahí. Te reconocí por el anillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El anillo que llevas ahora mismo. Bajé la vista. En mi mano derecha, el anillo de compromiso brillaba débilmente bajo la luz del pasillo, el mismo que ella me había puesto el día de nuestra boda. Pero había algo extraño. No recordaba haberlo vuelto a usar desde hacía tiempo. Ni siquiera recordaba el momento en que me lo quité o me lo puse otra vez. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Julia, si esto es una broma, para allá. No es una broma. Entonces explícamelo. Si morí, ¿cómo es que estoy aquí? Julia se llevó las manos al rostro. Eso es lo peor. No lo sé. Pasamos el resto de la noche en silencio, yo sentado en el sofá, ella en la silla frente a mí, los dos tratando de no mirarnos demasiado. Cada tanto, el reloj marcaba los segundos con una regularidad que me resultaba insoportable. A las 4:02, Julia habló otra vez. No quería decírtelo así, pero ya no podía seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? Que no te oigo. ¿Oírme? Sí, por las noches. Cuando me quedo dormida, te escucho hablar desde la habitación. Tragué saliva. Yo no hablo dormido. No tú, susurró. Otra voz. La tuya. Pero no es la misma. ¿Qué dice? Me pregunta si estoy sola. Si lo extraño. Si me arrepiento, me quedé helado. Eso no puede ser real. Julia se levantó y caminó hacia la ventana. Lo es. Cada vez que escucho esa voz, al día siguiente pasa algo raro contigo. Cosas pequeñas pero distintas. Distintas como tu olor. Se giró hacia mí. Tu manera de reír. Tu forma de usar las palabras. Hay días en los que no pareces tú. La cabeza me daba vueltas. Todo en mí quería creer que era un mal sueño, que Julia estaba confundida, enferma, tal vez en medio de una crisis emocional. Pero algo en el fondo de mi mente comenzó a moverse. Un recuerdo, una imagen fugaz, luces, un ruido fuerte, vidrio rompiéndose, fuego, el olor a gasolina. Me llevé las manos a la cabeza. No, Julia se acercó corriendo. ¿Qué pasa? Recordé algo. Pero no sé si fue un sueño. Dime, el coche. Había lluvia. Estaba hablando contigo por teléfono. Su rostro se transformó. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Sí, fue esa noche. Pero si eso pasó, ¿cómo? No pude terminar la frase. Julia se arrodilló frente a mí, temblando. Yo también me lo he preguntado cada día. Después del funeral me mudé aquí, intentando seguir adelante. Pero una noche, escuché tu voz. ¿Mi voz? Desde el teléfono. El teléfono asintió. Sonó a las 3 de la mañana. Número desconocido. Y cuando contesté, eras tú. El aire en mis pulmones se volvió hielo. ¿Qué te dije? ¿Que te diera otra oportunidad? ¿Que no me asustara cuando volvieras? Sentí el estómago revolverse. Eso no es posible. Julia me miró fijo, con una mezcla de tristeza y pánico. Y ahora estás aquí. Durante un largo rato no hablamos. El reloj marcaba las 5:11. El amanecer comenzaba a dibujar una luz débil en las cortinas. Fue entonces cuando noté algo, el reflejo del espejo frente al sofá. Julia estaba arrodillada delante de mí. Yo la veía claramente. Pero en el espejo solo estaba ella. Mi cuerpo no aparecía. El corazón me dio un salto. Me levanté de golpe. Julia, murmuré. Mira el espejo, ella lo hizo. Y al ver la superficie vacía, su cara se descompuso. No, no puede ser. Yo retrocedí, con las manos temblando. Intenté tocar mi reflejo inexistente. Nada. El vidrio estaba frío, pero no devolvía mi imagen. Julia comenzó a sollozar. Andrés me miró con horror. ¿Qué eres tú? Y por primera vez desde aquella noche, no tuve una respuesta. Parte 3. El silencio que siguió fue insoportable. Podía oír el tic del reloj, el zumbido del refrigerador, incluso el sonido diminuto de la lluvia golpeando la ventana. Pero lo más aterrador era que yo no podía oír mis propios pasos. Caminé hacia el espejo, despacio, esperando ver algún rastro, una sombra, un reflejo, algo que demostrara que seguía siendo real. Nada, solo Julia, de pie detrás de mí, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. No puede ser, murmuró, llevándose las manos a la boca. Julia, mírame, le dije girándome. Estoy aquí. No, gritó. No estás aquí, Andrés, no. Puede ser otra vez. ¿Otra vez? Se apartó, temblando. La primera vez también fue así. Te vi en casa, de pie frente al espejo, igual que ahora. Yo sabía que no podía ser, pero te veía, te escuchaba, sentía tu olor, y luego, cuando intenté tocarte, la voz se le quebró. ¿Qué pasó?
Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Te desvaneciste. Como humo. Me quedé en silencio, observando mis propias manos. Las moví frente a mi cara. Eran sólidas. Piel, dedos, venas, todo ahí. Y sin embargo, en el espejo, nada. Me acerqué a ella, desesperado. Julia, escúchame. No estoy muerto. No puedo estarlo. Ella negó, llorando. Te vi, Andrés. Vi tu cuerpo. El coche estaba hecho cenizas. Yo misma te enterré. Traté de hablar, pero algo dentro de mí se quebró. Una sensación extraña subió desde mi pecho, como si el aire se hiciera líquido, espeso, difícil de sostener. De pronto, todo a mi alrededor comenzó a parpadear. La habitación tembló. Las luces titilaron, las sombras se deformaron, y una voz, suave y distorsionada, susurró en mi oído. No debiste volver. Me giré, pero no había nadie. Julia me miraba, horrorizada. Andrés, ¿qué fue eso? No lo sé. Andrés dio un paso hacia mí, pero se detuvo al ver mis manos. Las miré, eran transparentes. Dios mío, susurré. Julia retrocedió. Andrés, esto no puede estar pasando. Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si algo dentro de mí se partiera. Imágenes comenzaron a invadir mi mente, una tras otra. El auto en la carretera, la lluvia golpeando el parabrisas, el sonido de un teléfono sonando, su voz al otro lado de la línea, y luego el impacto. Vidrios, fuego, oscuridad. Todo volvió de golpe. Caí de rodillas. Julia, sí me morí. Ella lloró en silencio. Yo seguía respirando, pero cada respiración era más débil, más fría. Era como inhalar vacío. ¿Qué soy entonces? Pregunté, con la voz temblorosa. Julia se acercó despacio. No lo sé, pero desde aquella noche, todo cambió. La casa, los relojes se detuvieron, las luces se apagan solas. A veces te oigo en los sueños diciendo que tienes frío. Porque tengo. Sonreí débilmente, lágrimas cayendo sin sentirlas. Tengo tanto frío. Ella se arrodilló frente a mí, con miedo pero también con ternura. Tal vez no te fuiste del todo. Tal vez quedaste aquí, conmigo, como un fantasma. No lo sé. Sus dedos rozaron los míos, y por un instante sentí calor. ¿Lo ves? Dijo ella sorprendida. Puedo sentirte. Pero el momento duró apenas un segundo. Mi mano atravesó la suya como si fuera niebla. Julia gritó. No, Andrés, no. Julia, susurré. Escúchame. Tengo que saber por qué volví. Ella se levantó, nerviosa, mirando alrededor. Hay algo más. Algo que no te conté. ¿Qué cosa? Una semana después de tu funeral, recibí un sobre, sin remitente. Dentro había una grabación. ¿Una grabación? De ti. Me quedé inmóvil. ¿Mía? Asintió. Tu voz. Decías que si algún día soñaba contigo, no debía responder al teléfono. ¿Qué? Pero lo hice. Y al día siguiente, te vi en la puerta. El aire se volvió helado. Julia, ¿dónde está esa grabación? Ella caminó hacia un cajón y sacó una vieja grabadora de casete. La colocó sobre la mesa y presionó play. Mi voz llenó la habitación. Julia, si escuchas esto, significa que el accidente ya ocurrió. No sé cómo explicarlo, pero algo me mantiene cerca. No soy lo que era. No respondas al teléfono, pase lo que pase. No me dejes entrar. No soy yo. Me quedé paralizado. Julia temblaba, con las manos en los labios. Era tu voz. Susurró. La misma. No puede ser. Negué con la cabeza. No recuerdo haber grabado eso. La cinta siguió corriendo, con un sonido estático. Y luego, una última frase, más baja, apenas audible. Si ves mi reflejo, corre. El espejo del pasillo estalló en 1000 pedazos. Julia gritó. Yo me giré hacia el sonido. Y lo vi. Mi reflejo estaba de pie entre los fragmentos rotos, sonriendo con los ojos completamente negros. Parte 4. El reflejo se movía dentro de los fragmentos del espejo como si el cristal fuera agua. No imitaba mis gestos. No me seguía. Era independiente. Julia retrocedió hasta chocar con la pared. Yo no podía moverme. Era como si cada músculo de mi cuerpo hubiera entendido, antes que mi mente, que lo que tenía delante no era humano. Mi otro yo, mi reflejo, sonrió despacio. Sus dientes eran demasiado blancos, casi translúcidos, y sus labios se abrieron como si no tuviera carne. Cuando habló, su voz era la mía, pero más profunda, distorsionada, como si viniera de una radio vieja. Te advertí que no me dejaras entrar. Julia gritó. Yo me interpuse entre ella y el reflejo, aunque no sabía de qué servía. Él estaba del otro lado de la realidad, y sin embargo, podía sentir su presencia. ¿Quién eres? Pregunté. El reflejo inclinó la cabeza. Soy lo que queda de ti, lo que se negó a morir. Yo no te recuerdo. No deberías. Su sonrisa se ensanchó. Porque yo soy el recuerdo que borraste. Las luces parpadearon. El aire se volvió más pesado, espeso, y un sonido eléctrico llenó la habitación. El espejo roto comenzó a vibrar. Los trozos de vidrio levitaban lentamente,
formando una figura humana delante de nosotros. Julia me tomó del brazo. «Andrés, vámonos. No podemos. Sí podemos», tiró de mí, pero yo me quedé quieto, hipnotizado por la figura que se formaba frente a nosotros. Cuando los fragmentos se unieron del todo, la silueta de mi reflejo salió del marco como un líquido sólido, una versión mía hecha de vidrio y sombra. «Tú no deberías existir», susurré. Él dio un paso hacia mí. «Tú tampoco, Julia». Corrió hacia la puerta, pero se cerró sola con un golpe que hizo temblar la casa. El reflejo se movió con una lentitud enfermiza, arrastrando los pies como si flotara sobre el suelo. Cada paso dejaba un rastro de escarcha. «Julia, quédate detrás de mí», le dije, aunque mi voz temblaba tanto que ni yo la creí. «Andrés, ¿qué está pasando? Creo que esto es lo que vino conmigo». El reflejo extendió una mano. Sus dedos, filosos como cuchillas de cristal, rozaron la pared y dejaron una marca negra. «¿Qué quieres?», pregunté. «Terminar lo que dejaste a medias». «¿Qué dejé a medias?» «Morir». La palabra retumbó por toda la habitación. Los muebles vibraron. Las luces estallaron. Julia gritó, y sin pensarlo, me lancé sobre esa cosa. Fue como chocar contra una corriente eléctrica. El aire se volvió fuego frío. Vi destellos, recuerdos, imágenes que no eran mías. El reflejo me agarró del cuello con una fuerza imposible. «Tú no eres real», susurré. «Tampoco tú». Mi visión se llenó de destellos. Vi a Julia, en el funeral, sola frente a un ataúd cerrado. Vi mi cuerpo carbonizado. Vi a ella llorando, con un teléfono en la mano, susurrando, «Si pudiera verte una vez más». Y entonces lo entendí. «Tú, Jade, eres su deseo». El reflejo sonrió. «Y tú, su error». Me arrojó contra la pared. Julia corrió hacia mí. «Andrés», me dolía todo, pero seguía consciente. El reflejo avanzó hacia ella. Ella me llamó, no a ti. Julia temblaba, retrocediendo. «No, no te llamé a ti». «Sí lo hiciste», dijo esa voz que era la mía y no. «Dijiste que querías que volviera». Y el sistema respondió. «¿El sistema?», pregunté, incorporándome con dificultad. El reflejo giró lentamente hacia mí. «Crees que esto es la muerte, pero no. Esto es un bucle, un reinicio. Cada vez que ella sueña contigo, el ciclo comienza de nuevo». Julia sollozaba. «No puede ser. Y cuando tú recuerdas el accidente», continuó él, «yo despierto». Las luces se apagaron. Solo quedó su brillo, azul y blanco, moviéndose como una sombra viva. «¿Qué quieres de nosotros?», grité. «Equilibrio». Su voz retumbó en mi cabeza. «Uno de los dos debe irse». Me lancé hacia él de nuevo, pero esta vez mi cuerpo atravesó el suyo. Sentí un dolor insoportable, como si me arrancaran pedazos desde dentro. Y entonces vi algo, el coche ardiendo, Julia llorando en la carretera, y yo, o lo que quedaba de mí, susurrando entre las llamas. «No dejes que me quede». La memoria me atravesó como un rayo. Caí de rodillas. «Julia», jadeé. «Fui yo quien pidió volver, no tú». Ella negó llorando. «No, Andrés, yo recé, pedí». Y yo respondí, pero no debía hacerlo. El reflejo se detuvo frente a mí, observándome con una calma aterradora. «Entonces sabes lo que debes hacer». Asentí. Lo supe. En ese instante, con una certeza que dolía, me levanté. Miré a Julia que lloraba frente a la puerta cerrada. «Julia, escúchame. No me sigas». «¿Qué? No, Andrés. No me dejes. Esto no puede seguir. Si lo hace, seguirás atrapada entre sueños y sombras». «No entiendo. Porque no estás soñando», dije. «Estás recordando». Ella se quedó en silencio, mirándome con el rostro empapado. «Te amo», susurró. «Y yo a ti. Pero esta vez, tienes que dejarme ir». El reflejo extendió su mano hacia mí. La tomé. Era como tocar hielo vivo. «¿Listo?», preguntó. Asentí. Julia gritó mi nombre, pero ya no la oí. Todo se desvaneció. El reflejo y yo nos fundimos en una sola luz que se apagó en silencio. Cuando Julia abrió los ojos, estaba sola. El espejo estaba intacto. El reloj volvía a funcionar, y el anillo de Andrés descansaba sobre la mesa, envuelto en un leve resplandor azul. Parte 5. Julia no durmió esa noche. No podía. Cada rincón de mí no me siento. La casa olía a él, a café recién hecho, a perfume, a las sábanas limpias que aún conservaban su calor. Pero ya no estaba. El anillo seguía sobre la mesa, frío, con un brillo que parecía respirar. Cada vez que lo miraba, un leve zumbido resonaba en su cabeza, como si una frecuencia invisible la siguiera. Trató de distraerse. Encendió la televisión. Luego la apagó. Encendió el teléfono, vio fotos de ellos dos. En todas, Andrés sonreía, pero ahora esa sonrisa parecía otra cosa. Demasiado quieta, demasiado perfecta. A las 3:17 a.m., la hora exacta en que él solía hablar dormido, el teléfono sonó. Julia se quedó helada. Miró el aparato temblando.
sin atreverse a tocarlo. El número era desconocido, y sin embargo, sentía que ya lo había visto antes. El tono se repitió, 1, 2, 3 veces, hasta que sin pensarlo más contestó, «¿Hola?» Silencio. Y luego, la respiración. Una respiración profunda, pausada, masculina. Julia tragó saliva. «¿Andrés?» La voz respondió apenas un susurro. «No debiste contestar». El teléfono cayó de sus manos. El sonido de la voz la había paralizado. Era él. Exactamente. Él ni una nota distinta, pero no podía ser. Él se había ido. Ella misma lo había visto. Desvanecerse. El anillo sobre la mesa comenzó a vibrar. Una luz azulada salió de la piedra central, expandiéndose en ondas suaves que iluminaban la sala. Julia retrocedió hasta la pared. De la nada, el televisor se encendió solo. La pantalla mostraba estática, pero entre los destellos apareció algo. Una figura. Un rostro. El de Andrés. No era una imagen grabada. Parpadeaba. La miraba. Y cuando habló, lo hizo con una voz ronca, distorsionada. «No puedo irme». Julia, ella temblaba. «Andrés, ¿qué eres?» «No lo sé». Su reflejo en la pantalla se movió con torpeza. «Intenté irme, pero algo me trajo de vuelta». «¿El reflejo?» preguntó ella, recordando la sombra de vidrio que los había atormentado. «No, algo peor». La pantalla parpadeó y la imagen se deformó. La voz de Andrés se multiplicó, hablando desde todos los altavoces, desde el aire mismo. «Cada vez que sueñas conmigo...» «Regreso», Julia comenzó a llorar. «No quiero perderte otra vez. No soy yo el que regresa. Soy lo que queda de mí. Entonces, ¿qué debo hacer?» La imagen tembló. Detrás de Andrés se veía una figura oscura moviéndose entre destellos. Su sombra. Su reflejo. «Tienes que destruirlo», dijo él. «¿El espejo?» «No, el vínculo». «¿Qué vínculo?» «Tu promesa». La imagen parpadeó, su voz sonó más débil. «Dijiste que nunca me dejarías ir». Julia cubrió su rostro con las manos. «No puedo». «Debes hacerlo, Julia. Mientras me sigas recordando como si aún estuviera aquí, el ciclo continuará. Y cada vez volveré menos humano». El televisor se apagó. El silencio volvió, pero no era el mismo. El aire vibraba, como si la casa respirara. Julia caminó hacia la mesa. Tomó el anillo entre los dedos. La piedra seguía brillando. Dentro, algo se movía, como si el reflejo de una llama azul bailara atrapado en el metal. Sintió un nudo en el pecho. «Lo siento, Andrés», susurró. Fue a la cocina, abrió el horno y encendió el fuego. Esperó unos segundos. Luego dejó caer el anillo sobre la llama. El metal brilló. El aire se llenó de un silbido agudo. Y una voz, su voz, gritó desde ninguna parte. «¡No! ¡Julia, detente!». Ella se cubrió los oídos, llorando, pero no se detuvo. El fuego creció, azul, como si ardiera desde adentro. Y entonces, todo se apagó. Oscuridad. Silencio. Julia se desplomó, exhausta. Cuando despertó, la casa estaba completamente tranquila. La luz de la mañana entraba por las ventanas. El anillo había desaparecido. Durante un momento, pensó que tal vez todo había terminado, que el ciclo se había roto. Pero cuando se levantó, notó algo distinto. Las fotografías sobre la repisa. Las miró una por una. En ninguna aparecía. Andrés ni siquiera en las del día de su boda. El vacío en esas imágenes le erizó la piel. Era como si él nunca hubiera existido. Y sin embargo, desde el fondo del pasillo, una voz suave, casi un suspiro, susurró. «Gracias por dejarme ir». Julia giró de golpe, con el corazón en la garganta. No había nadie, pero en el suelo, justo donde había estado el anillo, brillaba un reflejo diminuto, azul, como una última despedida. Julia cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Adiós, amor», murmuró. Y por primera vez en 6 meses, la casa permaneció en silencio, parte 6 durante semanas. Julia trató de volver a la normalidad. Aprendió a dormir sin dejar una luz encendida, a preparar solo una taza de café, a mirar el espejo sin esperar que alguien más apareciera detrás. Pero aunque todo parecía haberse calmado, algo en el ambiente seguía distinto. El aire era más denso, más pesado, y cada tanto, al pasar frente a los vidrios de la ventana, juraba ver una sombra moviéndose con un segundo de retraso. No lo decía en voz alta, no quería admitirlo, pero sabía que no estaba sola. Una noche, el viento soplaba tan fuerte que las ventanas vibraban. Julia estaba sentada frente a la chimenea, hojeando el viejo álbum de fotos. Página tras página, solo había huecos, espacios vacíos donde antes había rostros, donde antes estaba él. Suspiró, cerró el álbum y lo dejó a un lado. El fuego parpadeó, y por un instante creyó escuchar su voz entre las llamas. «¿Julia?» Se estremeció. «No», susurró. «No más». El fuego crepitó otra vez. El tono era casi idéntico al de Andrés, pero algo en la cadencia era diferente, más pausado, más triste. «Te prometí que te dejaría ir», dijo ella cerrando los ojos. «Cumple tú también tu promesa». Silencio. El fuego se apagó solo. A la mañana siguiente,
Julia decidió marcharse de la casa. No podía seguir allí. Cada objeto, cada sombra, cada olor le recordaba una historia que ya no existía. Metió lo poco que quedaba en una maleta y, antes de salir, dio un último vistazo al salón. El reloj que se había detenido durante meses ahora marcaba la hora exacta. Las fotos seguían sin rostro. Y, sobre la mesa, había algo que no recordaba haber dejado. Un sobre, sin remitente, con las manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había una hoja amarillenta, escrita con una letra que conocía demasiado bien. Si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu parte. El ciclo terminó. Pero hay algo que aún debes saber. No todos los recuerdos se apagan. Julia, algunos se quedan en los lugares donde fueron amados. No temas a la voz en el fuego. No temas al reflejo que tarda un segundo en moverse. Soy solo el eco de lo que fuimos. Y los ecos no hacen daño. Debajo de la carta, una pequeña fotografía. Ella y Andrés sonriendo en el porche de la casa. La única foto que había sobrevivido. Julia acarició la imagen con los dedos. Por primera vez, en lugar de tristeza, sintió paz, como si esa despedida fuera distinta, definitiva. Al cerrar la puerta y mirar hacia el camino, el amanecer la envolvió con una luz tibia. El viento sopló, llevándose con él el polvo, el olor del fuego y algo más, un suspiro, casi imperceptible. «Adiós, Julia», susurró la voz de Andrés. Disolviéndose con el aire, Julia sonrió sin lágrimas esta vez. Se subió al coche, arrancó y se alejó sin mirar atrás. Dentro de la casa, el reloj marcó las 3:17 a.m. Una última vez. El vidrio de la ventana reflejó la habitación vacía, y por un instante fugaz, se vio la silueta de Andrés mirándola partir, sonriendo. La luz azul del amanecer lo atravesó, y su figura se deshizo lentamente, como polvo que vuelve al aire. El ciclo finalmente había terminado,